Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The enemy none of you. No one connected to you. The enemy none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buen día, buenos días otra vez y bienvenidos a un nuevo panel aquí en la vertical de Digital Industry en BNew 2025. La tecnología nos da nuevos retos, nuevos desafíos, pero también nuevo vocabulario, ciberresiliencia. Así se llama este panel en el que vamos a hablar. En un mundo cada vez más digitalizado, donde los datos, los procesos y las infraestructuras dependen de la tecnología, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar esencial, sin duda, para garantizar la confianza de la sociedad y la continuidad de las organizaciones. Sin embargo, ya no basta con prevenir. Hoy la clave es la resiliencia digital. Esta sesión nos va a invitar a explorar cómo pasar de una visión puramente defensiva a un enfoque integral que combine la prevención, la detección, la respuesta y, sobre todo, ahora hablábamos de esto en la sesión anterior también, la anticipación. Vamos a hablar de cómo anticiparse a amenazas sofisticadas, pero también de cómo adaptarse y reponerse rápidamente a los incidentes que ocurren. De todo ello vamos a hablar con la mesa redonda que tengo aquí a mi lado y que va a estar dirigida, moderada por Joan Figueras, es coordinador regional del CCI para Cataluña. Es ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia en consultoría de sistemas de información y en ciberseguridad. Actualmente es responsable de desarrollo de negocio para Cataluña en Govertis, una empresa de servicios de consultoría IT perteneciente al grupo Telefónica Tech. Es también el coordinador para Cataluña del Centro de Ciberseguridad Industrial, el CCI, y desde 2017 forma parte de la Junta Directiva de la Asociación ISACA, habiendo ocupado el cargo de presidente del capítulo ISACA Barcelona entre 2020 y 2024. Te cedo el escenario y nos presentas tú mismo a los ponentes. Gracias y bienvenidos. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de ciberresiliencia en entornos emergentes. Actualmente la digitalización de las compañías, la aparición de nuevas amenazas cada vez más sofisticadas, pues nos lleva a un escenario en el que las tradicionales aproximaciones de defensa, ¿no?, de prevención ante este tipo de incidentes, pues deben evolucionar e ir más allá a lo que llamamos la resiliencia. No hay que estar preparados solo desde un punto de vista defensivo, sino también tener mecanismos de respuesta eficaces, rápidos en los tiempos, pues para que podamos dar respuesta a esos incidentes de una forma eficaz. Voy a presentar a los compañeros de la mesa. Tenemos a Laura López. Ella es responsable de ciberseguridad OT en Fujitsu. Es experta en protección de infraestructuras críticas en sectores como el transporte, energía, logística, sanidad, entre otros, y tiene una visión tanto técnica como estratégica de esta parte de defensa y respuesta ante incidentes. Bienvenida. Gracias. A continuación tenemos a Víctor Muntés. Él es fundador y CEO de BeAware, una startup especializada en automatización y gestión proactiva de riesgos en infraestructuras críticas y en la construcción. Él previamente fue vicepresidente de CI Technologies y cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la innovación. Ha desarrollado más de 20 patentes y bueno, actualmente pues también liderando iniciativas en estas empresas y desde la parte también de preparando la ciberresiliencia de la que hablaremos ahora. Bienvenido y muchas gracias. Gracias. Contamos también a continuación con Óscar Domènech. Él es director de continuidad de negocio en CaixaBank. Lleva más o 29 años de trayectoria dentro del grupo. Ha dirigido, por ejemplo, la sala de seguridad y el centro y el servicio de prevención del fraude en la entidad y ha trabajado en otras áreas como director de IT Now, en el ámbito de dirección de proyectos de TI. También ha participado en proyectos de ciberseguridad
Bienvenido, Óscar. Contamos también con Sandra Adrián. Sandra Adrián, bienvenida. Es socia directora de Modo Cripto. Es una asesoría en el ámbito de blockchain. Ella es experta en fiscalidad de criptoactivos e investigaciones periciales en ciberestafas con activos digitales. Y también combina esta parte de consultoría estratégica pues, para diseñar ecosistemas más seguros y más resilientes. Bienvenida. Gracias. Y luego finalmente contamos en el otro extremo con Manel García. Bienvenido, Manel. Manel viene de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. La agencia es el organismo de la Generalitat de Cataluña que vela por la seguridad de la infraestructura, de las redes, de la información de la Generalitat de Cataluña, pero va más allá y también pues, aporta todo su conocimiento y todo su potencial también a otros organismos, incluso a empresas, a ciudadanos, por supuesto. Y él es CISO, responsable de seguridad de la información, para los departamentos de Interior y Empresa de la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias, muchas gracias por vuestra participación. Y vamos a empezar esta sesión sobre la ciberresiliencia. Un poco, bueno, comentaba antes, ¿no? Tradicionalmente hemos hablado de mecanismos de prevención ante incidentes. No solo incidentes de seguridad, al final, y entiendo que lo hablaremos entre todos, porque hay varios perfiles y cada uno nos aportará muy bien su visión. A veces, bueno, un incidente al final afecta a toda la compañía, afecta a diferentes organizaciones. Entonces, como punto de partida y para centrar un poco el ámbito, el tema de la ciberresiliencia, yo os preguntaría, y me vais respondiendo cada uno según vuestra experiencia, cómo las empresas y organizaciones están transformando sus modelos de resiliencia para pasar de una lógica reactiva a una capacidad integral de anticipación, respuesta y recuperación ante cualquier tipo de incidentes. Si te parece, Laura, empezamos por ti. Perfecto, Joan. A ver, como tú bien comentabas, estamos pasando de una aproximación completamente reactiva a una proactiva, en la cual, desde el ámbito de la ciberseguridad y para dar continuidad al negocio, se tiene que tener una aproximación completamente global en la que todos los factores deben ser tenidos en cuenta. Hemos pasado, bueno, antes lo comentábamos en Petit Comité antes de la reunión, hemos pasado de tener una visión en la que únicamente vemos la ciberseguridad en un ámbito concreto y ahora tenemos que dar una aproximación 24/7 en todos los factores diferentes de la empresa para poder tener resiliencia y dar continuidad al negocio. Muy bien. Víctor. Yo creo que lo que estamos viendo es que estamos pasando de una resiliencia entendida como una preparación simplemente de un plan de respuesta a una capacidad continua. Es decir, las empresas tienen que ser capaces de anticipar qué es lo que va a pasar, de adaptarse de manera continua lo más rápido posible y además de aprender de lo que ha pasado y para que no suceda en el futuro, ¿no? Y eso está pasando por distintos temas. Eso está pasando primero porque hay una necesidad social, hay una expectativa social y regulatoria que espera que las organizaciones, especialmente aquellas que están gestionando infraestructuras críticas, sean capaces de dar respuesta como se espera, con un plan de resiliencia sólido. Pero también porque está aumentando la complejidad, porque ya no se puede gestionar manualmente todos estos sistemas. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en la evolución de las empresas es que las empresas, primero, como comentaba mi compañera, la ciberresiliencia ya no es una cosa del departamento de IT, no es una obsesión del departamento de IT y un coste para el resto de departamentos, se está transversalizando, hay una visión más holística que no solo es de la organización sino de los socios y que implica un cambio cultural, pero también lo que estamos viendo es transformación en cómo se está empezando a gestionar los riesgos de manera continua, porque al final controlar estas situaciones pasa por tener un buen control de riesgos continuos y una capacidad de probar eso en entornos como, por ejemplo, ahora está habiendo una proliferación muy rápida de gemelos digitales para poder tener ecosistemas en los cuales puedas primero simular situaciones y luego demostrar que estás preparado para esa respuesta, ¿no? Hay otros aspectos, pero creo que irán saliendo, no quiero abarcar. Interesante como
el hecho, ¿no?, de que pongamos esa palabra ciber delante, parece que tenga que ser de IT, pero al final afecta a todas las áreas de la compañía y creo que Óscar tiene experiencia en ello. Por complementar un poco lo que habéis comentado, ¿no? y creo que ya ha salido, no todo, pero mucho, ¿no? El enfoque, hemos superado algunas barreras y la parte de la transformación de las compañías viene de haber superado determinadas barreras y una de esas barreras es que históricamente la gestión de los incidentes se hacía mucho desde una aproximación de silo, es decir, el de ciber resolvía los incidentes de ciber y el resto de la compañía a lo mejor pues estaba más a la espera de, y el de IT resolvía sus incidentes de infraestructura tecnológica y el resto. Y ahora el cambio es un enfoque mucho más holístico donde se responde desde toda la compañía y evidentemente la respuesta que se puede dar a cualquier tipo de incidente, no solamente tecnológico, pero a cualquier tipo, es mucho mejor y más ágil cuando respondes con toda la compañía. Esta misma barrera la podemos trasladar, digamos, si hablamos a nivel sector, ¿no? Hace unos cuantos años, no tantos, éramos muy celosos de lo que nos ocurría, ¿no? Y procurábamos estos incidentes mantenerlos mucho en nuestro ámbito corporativo. Y ahora cada vez más, pues la compartición, la comunicación de estos incidentes a nivel sectorial y no solamente sectorial, creo que también es un paso adelante y un cambio importante que ayuda a responder mejor. Muy bien, gracias. Y Sandra, desde una compañía como la tuya, ¿no?, de blockchain, criptoactivos, esto que es tan actual, ¿cómo lo veis? Bueno, nosotros en Modo Cripto somos una asesoría 100% digital, ¿no? Y tratamos con datos muy sensibles de nuestros clientes. Es por ello que no solo tenemos que tener una buena forma de parar, sino que realmente esa resiliencia para nosotros es un valor añadido, ¿no? No solo por nosotros, por nuestro trabajo, que se puede borrar en un momento dado. Ahora os explicaré que esto también lo hemos aprendido a base de consecuencias, porque vengo del sector despachos y es bastante tradicional en este sentido, ¿no? Sino también porque podemos crear un perjuicio económico grave para nuestros clientes, ¿no? Deadlines que se tienen que cumplir que no llegan a cumplirse y consecuencias graves. Por ahí por 2017 más o menos, yo recuerdo que todo esto del cloud, etcétera, empezó un poco a los despachos profesionales del 15 al 20 a querer pues intercambiar los servidores locales a la nube. Yo era un poco reacia, porque me gustaba siempre este mundillo tecnológico y decía, es que es demasiado novedoso, ¿no? Suerte que era reacia, porque lo que nos pasó es que nos secuestraron el servidor con todos los datos. La suerte que teníamos es que teníamos nuestras copias en un servidor local, diarias, mañana y tarde, ¿no? Que para mí esto era pues uno de los puntos que luego hemos visto que con la resiliencia nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Pues porque lo que mucha gente tarda días, semanas o no puede recuperar, nosotros no tuvimos que pagar ningún rescate y lo pudimos recuperar en un día. Cierto es que años después, cuando ya realmente más o menos por 2021, y esto es conocido en nuestro sector, ya muchos despachos empezaron a migrar, ¿no?, toda esa data al cloud. ¿Qué ocurría? Bueno, ¿qué ocurrió? Hackearon precisamente donde estaban alojados los servidores con los datos, los encriptaron y solicitaron también un rescate, ¿no? En este caso el mío fue un rescate bajito, en este caso ya era bastante más elevado. Entonces tuvieron un montón de demandas que se juntaron estas asesorías, pero no solo las demandas hacia el del cloud, sino sus propias empresas. Habían perdido trabajos de años y habían perdido presentar en tiempo las cosas. Eso quiere decir sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que la resiliencia, que en nuestro sector de esto se puede aprender mucho, por ejemplo, es un punto, es un pilar estratégico en nuestros modelos de negocio, porque al final generas confianza, ¿no? Y la diferencia real creo que está ya no tanto... Bueno, yo siempre digo que hay dos tipos de empresas, ¿no? La que ya han sufrido un ciberataque y la que está pendiente de sufrirlo, ¿no? Entonces, la resiliencia al final no solo pasa por frenar eso, sino pasa porque es un valor que le tenemos que enseñar a nuestros clientes, porque estamos protegiendo sus datos y realmente es un pilar que debemos, entre toda la comunidad, entre toda la cadena, construir e ir mejorando día a día mediante conocimiento y divulgación. Muy bien, gracias, Sandra. Y Manel, desde la Administración o desde una organización como la Agencia de Ciberseguridad, ¿cómo manejáis estos? Vaya pregunta que nos haces, Joan. Pues esto es muy difícil y tengo una
noticia mala y una buena, ¿no? La noticia mala es que todo esto es hipercomplicado, ¿no? Nuestros sistemas de información son hipercomplicados, ¿no? Están sujetos a muchísimos factores negativos, ¿no? Nos atacan continuamente por todas partes, ¿no? Podemos tener apagones, ¿no? Al final, detrás de estos sistemas hay personas, y las personas cometemos fallos, y es imposible no tener errores, por tanto nuestros usuarios pues, tendrán errores, nuestros desarrolladores tendrán errores. ¿Y cómo lo hacemos para estos sistemas tan críticos, tan delicados que tenemos, ¿no? Aún así, ¿no? Ser resilientes, ¿no? Aún así funcionen, tengamos éxito, seamos felices, ¿no? Pues hay una serie de medidas de seguridad que son claves para conseguir pues, una ciberseguridad que sea razonable con un coste moderado. Por ejemplo, pues la compañera indicaba tener unas copias de seguridad que pase lo que pase, sepamos que no se van a destruir porque tiene unos riesgos totalmente diferentes, ¿no? Porque si tenemos un hacker, aunque tenga permiso de administración, no llega a esa copia de seguridad, aunque tengamos una gran catástrofe natural, tiene unos riesgos diferentes, solo con esto estamos ya dando un paso de gigante, ¿no? A todo, no tal vez solamente a la información que sea crítica para nuestro negocio. O sea, para todo esto que parece muy caro, si nos centramos en aquello que es más crítico, aquello que está sometido a más riesgos, podemos tener éxito con unos costes moderados, ¿no? Cosas como, por ejemplo, hemos estado durante décadas, yo que llevo 35 años en esta profesión, hemos estado durante décadas martirizando a los pobres usuarios con unas contraseñas así de gordas y que las tienen que cambiar cada semana, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora para ser resilientes? Esto no es resiliente, porque las personas nos equivocamos. Es más resiliente si, además de la contraseña, pedimos más cosas. Y, por tanto, que un hacker le robe la contraseña a un usuario, este hacker no entra dentro, ¿no? O que si un hacker nos entra dentro de nuestras cibermurallas, no se lo encuentre todo diáfano, sino que encuentre más puertas, más paredes, más puertas, más controles, ¿no? Que tengamos unos vigilantes 24/7. Esto es muy importante, porque los que nos atacan no nos atacan en horario de oficina, ¿no? Se esperan al momento que más daño nos van a hacer y, por tanto, tenemos que tener expertos que nos estén vigilando 24/7, ¿no? Podemos tener planes de continuidad de negocio bellamente puestos en una carpeta en una estantería muy bonita. Esto no sirve de nada hasta el momento en que realmente hacemos simulacros de ejecución de esos planes de continuidad de negocio, ¿no? Cuando cerramos de esta manera todo el ciclo, realmente nos podemos ir a casa sabiendo que, ostras, pase lo que me pase, ¿no? Creemos que saldremos adelante, ¿no? Siempre sufrimos, como decía la compañera, ¿no? Que esto les costó algunas horas de disponibilidad, pero bueno, se pudieron recuperar, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso, o sea, cerrar el ciclo, no quedarnos al principio de unos productos comerciales muy bonitos, etcétera, sino realmente hacer que sean útiles, probarlos, tenerlos realmente operativos, y si todo esto nos cuesta demasiado dinero, que no podemos con ello, pues empezar por aquello que sea más crítico, que sea más sensible, que sea la clave de nuestro negocio, para proteger al menos el core de nuestro negocio. ¿Me permites, Joan? Sí, es que claro. con lo que decía de lo de las copias de seguridad, en el mundo de los criptoactivos, nuestro mayor activo, ¿cuál es? Nuestras inversiones en activos, ¿no? Entonces, algo muy fácil de hacer, lo que pasa que nos cuesta mucho y tenemos que divulgarlo, es tú tienes tus criptoactivos, tus tokens, tus criptomonedas, ¿no? Como no gusta que llamemos, pero algunas son así. Tú puedes tenerla en una billetera caliente, es decir, lo tengo ahí en el ordenador que me pueden hackear, pero nosotros siempre que decimos a nuestros clientes, la que tú quieras tradear, quieras mover, quieras utilizar, como la que tú llevas en efectivo en el bolsillo, tenla en tu billetera caliente, la tienes conectada, no pasa nada. Pero todo aquello que realmente, como decías, ¿no? Tenga un valor, ¿no? Yo tengo mis 4 bitcoins, no los voy a llevar aquí. ¿Qué hago? Lo tengo en una billetera fría. Y hay diferentes tipos de custodia y de seguridad offline directamente, ¿no? Entonces, una de las formas de resiliencia es simplemente ir a comprarte el aparatito offline y no tenerlo enchufado, pero siempre accesible, ¿no? Que esto la blockchain lo permite. Discriminar está muy feo. Pero en ciberseguridad tenemos que discriminar mucho. Sí. Justamente, como dice la compañera, ¿no? Tenemos que separar aquello que es muy delicado, muy sensible, sí, de lo que no lo es, para protegerlo con intensidades diferentes, ¿no? No proteges el dinero que tienes de tus ahorros igual que una bicicleta
vieja y estropeada y oxidada, ¿no? Una la pones en un almacén que después es muy fácil que te la roben, el otro pues lo tiene guardado en el banco, ¿no? Pues hay diferente criticidad, diferente grado de y al final también ha salido, creo que Víctor lo comentaba, o sea, se trata de una gestión de riesgos. Al final es identificar cuáles son tus activos críticos, cuáles son tus escenarios de riesgo más críticos, ¿no? y empezar por ahí protegiendo. Sí. De hecho, hay una cosa, recientemente hablaba yo estoy más en tema de software de control de riesgos para grandes infraestructuras y hablaba con una de las constructoras que actúa a nivel global, que seguro que todo el mundo conoce aquí. Y básicamente lo que me decían en esta idea de hacer la ciberresiliencia algo corporativo y que sea responsabilidad de todos, es que no hay aún buenos mecanismos para conectar digamos lo que serían los sistemas de control de riesgos y monitorización con los objetivos a nivel corporativo. Porque eso es lo que realmente permite entender eso que me está pasando en una parte del sistema, en el router, etcétera, qué impacto tiene a nivel de negocio, porque eso es lo que te permite priorizar, eso es lo que te permite entender qué es lo que realmente daña tu negocio, ¿no? Y no existen aún unos mecanismos bien estructurados para conectar esas dos visiones y se está trabajando en ello, ¿no? Ahora. Yo creo que es un apunte que quería hacer porque creo que es uno de los retos que tenemos a nivel de ciberresiliencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, han salido varias cuestiones, ¿no? Sobre cómo las empresas o cada organización aborda estos temas, pero luego también hay una cuestión pues, actual, ¿no? Que es que al final la empresa o una organización forma parte de un ecosistema mucho más amplio y precisamente si hablamos de gestión de riesgos, tenemos que gestionar nuestros riesgos, pero hay riesgos de terceros, proveedores, colaboradores, ¿no? Otras entidades con las que actuamos, que nosotros podemos tener muy bien diseñado un plan de continuidad, pero debemos tener en cuenta que ese día a día, ¿no? Esa interacción que tenemos con otros proveedores, lo que se llama la cadena de suministro, ¿no? Y cuando hablamos de riesgos, hablamos de riesgo de cadena de suministros, de modo que un incidente en un tercero, en un proveedor, por ejemplo, puede causar daños a nuestra propia compañía. Entonces, aquí os lanzo una pregunta también general para que vayáis respondiendo. En este contexto donde estos incidentes pueden tener efectos en cascada, digamos, por estar interconectados, ¿cómo podemos o cómo creéis que se podría fomentar una resiliencia transversal que abarque procesos de negocio más allá de la propia compañía? Bueno, pues aquí al hilo de lo que estábamos comentando anteriormente y en concreto lo que comentaba Manel, creo que no podemos tener una aproximación muy concreta de proyectos aislados, es decir, cambiar las contraseñas, separar sistemas que sean más críticos y discriminarlos, como comentaba Manel, sino que tenemos que hacer una aproximación global y tener en cuenta que la ciberseguridad en sí misma ya no es un proyecto aislado, sino un proceso. Y más allá de eso, no es la ciberseguridad como tal del departamento IT, sino que tiene que conllevar un cambio cultural en la propia empresa. Con respecto a lo que son los terceros en sí mismo, es una de las aproximaciones que tenemos que hacer dentro de ese cambio cultural en la empresa, porque evidentemente la interacción con terceros es una necesidad. En concreto, en las infraestructuras críticas e industriales en las que yo me muevo más en el ámbito de ciberseguridad, es totalmente necesario que en ciertos puntos concretos de emergencia, de necesidad en los que un sistema no está funcionando, un tercero pueda interactuar con los sistemas, sobre todo proveedores. Muchas veces los técnicos especialistas están a 2-3 horas de avión de distancia, por lo que si hay que hacer una intervención rápida, no podemos hacerlo de otra manera que de manera remota. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues prever previsión, resiliencia, continuidad, tener en cuenta qué es lo que puede pasar de antemano para proteger los sistemas. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Defensa en profundidad. Igual que si nosotros nos imaginamos un castillo en la antigüedad, el castillo no tenía solo una única línea de defensa, sino que tenía el foso, tenía la muralla, tenía los soldados. Tenemos que ir poniendo diferentes barreras de seguridad, en este caso aplicadas a terceros, para que en caso de que a ellos les pase algo, nos afecte lo mínimo. Esto por un lado, pero tenemos que tener en cuenta, como decía Sandra, que existen dos tipos de empresas, las que ya han sufrido un ciberataque y las que lo van a sufrir. O bien porque nosotros no hemos hecho algo bien, o bien porque terceros no lo han hecho bien del todo. Entonces, nosotros nos protegemos por un lado y por otro nos preparamos para sufrir ese incidente porque en algún momento va a pasar. Sabemos que puede venirnos por terceros, entonces en ese caso
prever qué es lo que va a pasar, definir procedimientos, entrenar a la gente, porque muchas veces tenemos los procedimientos por escrito y luego nadie se los ha leído y cunde un poco el pánico llegado el momento. Entonces, simplemente prepararnos para lo bueno y para lo malo también. Muy bien. Y luego están también las empresas que han sufrido un ciberataque y no lo saben. Correcto. Sus datos están por ahí y no lo saben. Por eso hablaba de monitorización, ¿no, Manel? Víctor. Yo creo que, bueno, es una evidencia. Aquella organización que quiera controlar su ciberseguridad mirándose solo a nivel organizativo no lo va a conseguir, porque ya somos una red, un ecosistema de organizaciones interconectadas y con unas interdependencias muy potentes. Por lo tanto, lo que hace falta es empezar a entender que los ataques cada vez son más sofisticados y, de hecho, van a atacar esas vulnerabilidades que se producen a través de esas interacciones porque saben que son las menos controladas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace falta? Hace falta empezar a compartir información, hace falta interconectar sistemas, como comentaba Laura, y hace falta empezar a crear sistemas de respuesta coordinados y compartidos entre varias organizaciones. Y ahí tenemos un problema, porque aunque antes comentábamos que las empresas cada vez empiezan a ir más en esa dirección, la realidad es que cuando hablamos de grandes empresas con infraestructuras críticas no quieren compartir. No quieren compartir porque es muy crítico, porque puede sacar a la luz vulnerabilidades que pueden tener luego un impacto negativo para la sociedad si se atacan, y porque no quieren tampoco sacar sus vergüenzas en público, ¿no? Y por lo tanto aquí hay un problema cultural que para mí es el más importante, que es cómo empezamos a romper eso, porque se tiene que romper. Los que atacan van a aprovecharse de eso y por lo tanto tenemos que atacar ese reto, ¿no? Y yo creo que aquí se tiene que establecer un diálogo, porque tú no tienes por qué exponer tus vulnerabilidades para que tu compañero de viaje pueda protegerse. Lo que tienes que exponer es tu valoración sobre el riesgo actual de dejar de dar un servicio o algo así. Entonces, se tiene que producir un diálogo que explique qué datos son realmente necesarios, qué tenemos que compartir para ser eficientes, porque si no, lo estamos viendo, ¿no? En 2021, el Colonial Pipeline de Estados Unidos, un ciberataque, se dejó de suministrar por el gasoducto y entonces eso afectó a aeropuertos, había problemas de abastecimiento de gasolina, hospitales, etcétera, ¿no? O lo que pasó aquí, aunque no era un ciberataque, pero que tuvimos un apagón en la península ibérica y eso tuvo impacto inmediato no solo en tema energético, sino en comunicaciones, en tu capacidad de ir y comprar algo con tu tarjeta, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener una reacción a esto y tenemos que empezar a hacer ese cambio cultural. Muy bien. Muy bien. Bueno, es una gran pregunta, el tema de la cadena de suministro y complejo, un problema complejo de resolver por dos motivos, y las grandes organizaciones nos enfrentamos a dos grandes retos. El primero es el volumen, es decir, a menudo organizaciones como pueda ser CaixaBank, tenemos centenares de proveedores de los que dependemos, ¿no? Y entonces desafiar y garantizar que todos y cada uno de ellos cumplen con los requisitos de seguridad y de resiliencia que son tu estándar no es sencillo. Y el segundo, sobre todo con los grandes, con grandes proveedores, es que son comunes ya no todo el sector, a todo el sector muchas veces, pero a veces intersectorialmente también, ¿no? Entonces, en este sentido, y a veces cuesta, ¿no? Porque cuando hablas de grandes proveedores de cloud o grandes proveedores de tecnología o de comunicaciones, etcétera, etcétera, el tú a tú de desafiar cómo de bien lo están haciendo no es sencillo, porque tienen mucha fuerza, mucha potencia. Y además, incluso, en algunas ocasiones ya empiezas a entrar en cuestiones más estratégicas y geopolíticas casi, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, es verdad que hemos sido muy celosos en compartir información, pero la regulación, y hay que celebrarlo así, hace apenas unos meses que ha entrado en vigor, bueno, ya entró en vigor hace 2 años, pero de aplicación el reglamento DORA, ¿no? Sienta las bases y nos dice cómo y de qué manera y a quién hay que compartir la información sobre estos ataques que podemos estar recibiendo y estos incidentes que podemos sufrir. Y es algo de celebrar y que poco a poco, yo creo que cada vez más, siempre guardando ese equilibrio entre lo que se debe y lo que no se debe, pero siempre cada vez más vamos a compartir esta información que nos va a ser útil a todos. Luego, hablando, por ejemplo,
de incidentes recientes que todos tenemos en la cabeza, como el apagón, tenemos una serie de commodities y de facilities que son comunes al global de la sociedad, ¿no? Y de la industria. Sí. Creo que tienes que ponerlo. Igual tengo que ponerlo un poco más arriba, perdonad. Bueno, aquí lo que sí que también, aparte de regular, ¿no? En este caso el estamento público lo que también hace es construir, y nos alegramos de ello y lo utilizamos, algunas estructuras que nos ayudan. En este caso, el Centro Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, un poco nos ordena y nos ayuda sectorial e parece que mejor. Probando. Plan de continuidad del micrófono. Nos ayuda a ordenarnos y a ser más eficaces en la respuesta de una manera global, porque es verdad que determinadas infraestructuras son compartidas ya no solo por la banca, sino por el conjunto del país. Y más allá de esto, si me permitís, algo también a celebrar, y es que el regulador, en el caso de la banca, del sistema financiero, que es un entorno altamente regulado, se ha postulado como actor en primera persona a la hora de exigir a los proveedores, que son los más críticos, los más esenciales para el conjunto del sistema financiero, a la hora de hacer ese challenge y esa certificación de que esos proveedores reúnen las condiciones para prestar servicio, ¿no? Esto es un paso para nosotros fundamental, porque de alguna forma no nos deja solos ante estos grandes proveedores, sino que hacemos un ejercicio más de conjunto de sistema. Muy bien, gracias. Bueno, en mi campo, en realidad, hablando de ecosistema y transversabilidad, ¿no? Nosotros estamos creando realmente un ecosistema, porque todavía está todo muy incipiente. Y, de hecho, si algo tiene de bueno la tecnología blockchain, precisamente es que no es hackeable, ¿no? Entre una de sus muchas características. Con lo cual, todo lo que sería tener miedo a un hacker porque va a hackear la blockchain no es tan así cuando son públicas, ¿no? Porque existen diferentes, sino que más bien creo que tenemos que poner el foco en los usuarios, en saber cómo la utilizan, ¿no? Y en esta divulgación. Por ejemplo, sí que pasó, ¿no? Recientemente, porque nosotros nos vamos encontrando muchas tipologías diferentes de estafa, y hay que decir que cada vez son mucho más, pues están mucho mejor preparadas, ¿no? Y organizaciones más grandes, ¿no? Pero todo repercute en el sistema, al final, lo que hablabais de la cadena, porque ya hace unos años hackearon las PAS, que simplemente es pues como tu llavero de las contraseñas, ¿no? Y lo que ocurrió es que en ese momento la gente, muchos no se dieron cuenta, ¿no? Lo que comentábamos antes de que has sido hackeado y no te has dado cuenta, ¿no? Pero lo que hackearon fueron bóvedas donde habían las frases semilla, donde habían las claves para poder acceder a billeteras. Años después, y durante ese tiempo, lo que hicieron fue acceder esos hackers a billeteras. Concretamente, uno de los que más lo difundió fue MetaMask, que es una de las billeteras que más se utiliza en el mundo de los criptoactivos. Y lo que hicieron fue conseguir robar más de 35 millones en USDT, lo que sería un equivalente más o menos a dólares, ¿no? Y no fue culpa de MetaMask, fue culpa de que hackearon este custodio de contraseñas. ¿Pero por qué? Porque los usuarios no eran conscientes de que si yo dejo una contraseña en la nube, lo que hablábamos antes, ¿no? De información crítica, las contraseñas también son información crítica, pues cualquiera me la puede hackear, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en nuestro sector, como todo lo que es, como he hablado, ¿no? El hackeo y los ciberataques, es muy difícil, porque la blockchain esto, digamos que tendría que ser que más del 51% de la población se pusiera una historia que no es para contar porque es muy larga, ¿vale? Porque es en DLT. La regulación implica y influye mucho. ¿Por qué? Aquí, como bien decías, la banca está hiper mega regulada, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahora es que todo lo que son los exchanges, custodios, los exchanges son como las casas de cambio de criptoactivos, tienen que estar muy regulados, sobre todo si están en Europa, ¿no? Ya se aprobó MiCA, todo el que tiene que sacarse la licencia MiCA indirectamente tiene que tener también, por ejemplo, DORA, ¿no? Y eso lo que hace es que todos estos exchanges, cada vez que tú entras, por ejemplo, tengas que pasar un KIC. Es decir, tienes que saber quién está. Compliance es legalidad pura y dura que todo el mundo tiene que tener de compliance, ¿no? Por tema de prevención de blanqueo de capitales, ¿no?
Pero aparte también está la Travel Rule, que ha empezado este año. Es decir, las billeteras se supone que son seudónimas. Yo no tengo que decir que esa billetera es mía, pero es seudónima porque en un momento dado se puede descubrir, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que con la Travel Rule, para asimilarlo al mercado financiero, ya te obligan a decir, depende de la cantidad que tú transfieras, a quién pertenece, ¿no? Entonces ya empiezan a haber muchos más datos. Pero al final, ¿cuál es el problema? Que si el usuario, los proveedores o las propias empresas no vamos a una y no estamos en línea, no vamos a conseguir ningún tipo de mejora. Porque muchas veces nos centramos en las organizaciones. No, si yo cumplo, mis proveedores cumplen, vale, pero si el usuario dice yo no voy al exchange regulado porque me cobra más comisiones, porque obviamente es un servicio más caro, porque tener una seguridad implica unos costes más elevados, si no concienciamos a la población, que es el usuario final de todas las infraestructuras y de todo, que realmente él también tiene que aportar, ¿no?, en su día a día, decidiendo, pues quiero un exchange que está regulado y que si me pasa algo me va a avalar luego la ley y voy a tener ciertos, ¿no?, para poder encontrar quién ha sido esa persona que me ha estafado o no, o quiero porque pago menos o porque así no se enteran y no tributo. Al final yo creo que también es un tema de concienciación, ¿no? Porque también aquí en España, las grandes empresas quizá no tanto, pero las pymes y pequeñas tenemos mucho como que el tema de la ciberseguridad es porque tenemos que tener el sello de la ISO, porque tenemos que cumplir la norma y nos quedamos ahí, ¿no? Si vienen, paso. Como he pasado, no me han multado, me libro. Y yo creo que aquí le tenemos que dar un poco la vuelta, ¿no? Y pensar en no solo nuestra cadena de suministro, sino en nuestro modelo de negocio completo, cuáles pueden ser esas brechas y a quién tenemos que concienciar. No solo a nuestra organización, sino también a nuestros usuarios, ¿no? Yo creo que pasa por ahí la transversalidad. Muy bien. Yo ahora me estaba riendo yo solo, porque pensaba en un chiste de una que pregunta, ¿cómo se dice edificio en catalán? ¿No? Y dice edifici. Dice, ya sé que es difícil, pero ¿cómo se llama? ¿No? Es muy difícil, pero es posible. A ver si consigo transmitiros confianza de que se puede, ¿no? Hay diversas técnicas, ¿no?, para controlar estos grandes sistemas de información tan complejos, ¿no?, con muchísimas participantes, cadenas de proveedores hipercomplicadas de muchos países, etcétera, etcétera, ¿no? Una es, por ejemplo, pues a lo mejor nos preguntamos, ¿y este sistema de información tan complicado? Al final será fácil que venga un hacker y entre dentro y nos lo rompa. Pues muy fácil, pues contratamos a un hacker bueno que vaya y lo intente, ¿no? Y hacemos pruebas de test de intrusión, pentest, ¿no? Pues es una técnica para mirar que después de todo, y todas las cadenas, al final hacemos la prueba del 9, hacemos la prueba del algodón y mirar si aquello se hace cada de estar seguro o no, ¿no? Otra cosa que comentábamos antes, ¿no?, las pruebas de continuidad, es decir, ¿y esto aguantará, ¿no?, un apagón, aguantará tal, ¿no?, aguantará una avería, etcétera, etcétera? Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo, vamos a hacer un simulacro y vamos a comprobarlo, ¿no? De esta forma es un poco la prueba del 9, la prueba del algodón al final, ¿no? Pero tenemos que empezar también desde el principio, ¿no? O sea, tenemos que poner buenas cláusulas en nuestros contratos con proveedores, que realmente acordemos, ¿no?, el nivel de seguridad que necesitamos por las dos partes. Tenemos que pedir a nuestros proveedores que nos den información de gestión para ver un poco cómo está aquello, que se autodiagnostiquen. Tenemos que auditarles, o si no es posible, dependiendo del modelo de gestión, darnos una auditoría, si no es una auditoría o una certificación por un tercero, y aquí nos ayuda mucho, que ya se ha comentado, pues certificaciones de cumplimiento del esquema nacional de seguridad, certificaciones de la ISO 27001, etcétera, pues esto nos puede dar un grado de confianza, ¿no? Pues se trata un poco de juntar todas estas piezas, ¿no? y como siempre, con más intensidad allí donde es más crítico y es más sensible, ¿no? Y buscando siempre al final de todo, ¿no? O sea, que no quedarnos solamente la teoría, en lo que teóricamente tendría que funcionar, sino siempre al final comprobarlo. De acuerdo, pues muchas gracias. Hombre, han salido temas muy interesantes que darían para otros debates, ¿no? El tema de, por ejemplo, la regulación, ¿no?, DORA, el sector bancario, MiCA, NIS2, que afecta, pues, a infraestructuras críticas, el tema de la concienciación de los usuarios, ¿no? O sea, hay cuestiones. Nos queda poco tiempo para cerrar y puesto que en el ámbito también de BNew es un tema que se ha tratado en otras charlas, el tema de la inteligencia artificial, me gustaría pero un poco vuestra opinión de cada uno, cómo la inteligencia artificial, al menos
para mí, ¿no? Desde el punto de vista de ciberseguridad, es algo que lo vemos positivo porque nos ayuda, ¿no? Pues a gestionar bien los riesgos, anticiparnos a posibles amenazas, pero tiene la parte negativa que los atacantes también la utilizan para diseñar pues, tipos de ataque más efectivos, ¿no? Entonces, en el ámbito de la resiliencia, que es el que nos ocupaba en este debate, nada, muy breve para dar un poco de cierre, ¿cómo lo veis o si lo estáis ya trabajando, vuestras entidades, organizaciones? Completamente, sí. La inteligencia artificial como herramienta muy potente que es, tiene dos vertientes, tiene pros y tiene contras. Los pros, a nivel ciberseguridad, por ejemplo, podemos identificar incidentes o potenciales incidentes mucho más rápido, dar respuesta a incidentes que ya están ocurriendo de una manera ágil y limitar la afectación al negocio. Entonces, por ese lado, la parte de los pros es muy buena, pero como tú comentabas, los atacantes también tienen acceso a ella y tenemos que ir a la par. Es un poco el juego del ratón y el gato, en el cual los atacantes tristemente nos llevan la ventaja en términos generales, porque ellos van avanzando en técnicas, tácticas y procedimientos que hacen para el mal y nosotros tenemos que estar a la par. No me extiendo más, que si no, no dará tiempo, perdón. Bueno, un poco en la línea, yo creo que cualquiera que diga que la inteligencia artificial no va a tener un impacto en su sector, le pueden sacar esas palabras en pocos meses seguramente, especialmente en un entorno como el que estamos discutiendo, donde se está digitalizando todo y donde todo se monitoriza y por lo tanto todo es digital, ¿no? Yo por no hablar de la capacidad predictiva, de todo lo que el machine learning ha traído siempre y la nueva inteligencia artificial o los nuevos mecanismos van a traer, un punto muy concreto que es: yo creo que las empresas están empezando a dar cuenta de que no solo va de controlar sistemas, sino que al final, para dar respuesta a ciberataques, la reacción humana es muy importante también. Y de hecho todos los procesos han de ser humanos y algunos incluso tienen implicación humana seguro, porque te han cortado un cable en una infraestructura crítica y tiene alguien que ir a resolverlo. Y el control de esos procesos se está convirtiendo en algo que cada vez es más crítico para poder dar respuesta muy rápido, controlar cómo van a reaccionar los humanos en ese proceso. Entonces yo creo que la inteligencia artificial también tenemos que verla como un mecanismo para empezar a crear gemelos digitales de procesos de negocio. Estamos ahora en un proyecto que se llama Dynamic, financiado por la Comisión Europea, donde estamos haciendo herramientas precisamente para habilitar estos procesos y tenemos que ser capaces de predecir cómo van a evolucionar los procesos de negocio y poder calcular el riesgo que comentábamos antes en base a esos procesos. Yo creo que una parte de la inteligencia artificial nos va a ayudar a ese control de procesos donde el humano está involucrado y eso es importante. Muy bien. Óscar. Yo por poner una palabra, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo creo que estamos ante el desafío, el reto de la velocidad. Es un tema de velocidad. Es decir, todos los no rápidos que seamos en utilizar la inteligencia artificial para defender, proteger, detectar, responder, pues van a ser los atacantes rápidos en usarla para atacar. Entonces, aquí estamos en el gran desafío de la velocidad. La inteligencia artificial ha de ser un elemento multiplicador de capacidades, desde luego, y ha de permitir en observabilidad llegar a donde normalmente no llegarías, desarrollo de soluciones, desarrollarlas más rápido, en respuestas a incidentes, en tiempo de incidente, poder responder con una superficie de penetración más ancha y más rápido también. Es decir, en definitiva, un elemento de velocidad y de multiplicación de escala. Sí. Muy bien, Sandra, en un minuto. Para mí, realmente, la resiliencia con el tema de la IA y ciberseguridad pasa otra vez por el usuario. Voy a poner dos ejemplos muy rápidos. Una chica nos vino por un tema laboral. Le habían llamado y mandado por mail que tenía que hacer una transferencia de un montante importante porque tenía unas mercancías en el puerto paradas. Y ella la llamaron por teléfono, supuestamente su jefe. Sí, puedes hacer la transferencia. Hizo la transferencia. No era su jefe, era una voz por IA, ¿no? Y ya nos dice el FBI que todo esto cada vez va más increciendo, ¿no? Claro, si no tenemos unos procedimientos claros de cómo nosotros poner esos controles como personas, esto se nos va de las manos a nivel humano. Pero es que luego tenemos otro que creo que es de responsabilidad de personas creadoras de contenido, personas públicas, como le queramos llamar. Y es que muchísimas estafas de usuarios finales vienen por la suplantación de identidad. Suplantan la identidad con la IA y lo que dicen es: invierte en esto otro. Y realmente, hoy estamos en temas de empresas, pero es que esta gente pierde los ahorros de toda su vida.
¿Por qué? Porque han visto esa persona que se supone que la siguen porque forman parte de su comunidad e invierten. Y existen hoy en día empresas que se dedican precisamente a monitorizar todo lo que es la identidad digital. Y creo que, lo mando a reflexión, tendría que ser obligatorio por parte de las personas públicas, sobre todo si se lucran por ser personajes públicos, de que monitoricen todas sus implicaciones de identidad digital en las redes para poder evitar que el usuario final de nuevo sea el perjudicado. Muy bien, gracias. Y Manel, para cerrar. Mensaje, 30 segundos, mensaje de esperanza. Los malos están utilizando estas herramientas y lo continuarán haciendo. Los buenos también nos estamos espabilando y reaccionaremos adecuadamente. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos. Interesante debate y aportaciones muy interesantes. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí y por la atención de todos. Y gracias por la brevedad también en las conclusiones finales. Bueno, han ido saliendo conceptos que están saliendo en muchas mesas redondas estos días, ¿no? Tecnología que nos facilite y nos haga más cómoda la vida, la inteligencia artificial, la seguridad, gestionar los tiempos, ¿no? Cuándo avanzamos, cuándo nos esperamos, cuándo... Aquí está claro que hace falta avanzarse y, como decía, por suerte estamos del lado de los buenos, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. En la siguiente sesión, ahora en 13 minutitos, a partir de la 1 de la tarde, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, pero desde dentro, desde el sustrato infraestructural de la IA. Así que hasta ahora mismo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde y el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats dels teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny. Barcelona és molt més. Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdona, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure,
perquè vols viure la cultura. La Vanguardia.